este bloque? Muy bien, iniciamos este último bloque con un título variado, un poco a modo de cajón desastre, que elegimos cada uno de nosotros, que hace referencia a personal, instituciones y gobernanza de la inteligencia artificial en el sector público. Se va a abordar los temas de contratación, colaboración público-privada, instituciones, gobernanza de la inteligencia artificial y corre a cargo de Clara Velasco, que es profesora agregada de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra. Clara, cuando quieras, gracias. Muchas gracias, profesor Cotino. Gracias, profesor Martín, por haber organizado el seminario de esta tarde, que me parece muy enriquecedor y muy necesario, y también por moderar esta sesión. Bien, como decía ahora mismo el profesor Cotino, se me ha asignado la última parte del debate o del seminario. También puedo decir que es una parte en la que soy absolutamente libre, porque la carta dice bien poco, cosa lógica, atendiendo a la depuración conceptual que se le ha realizado a la carta y a los temas que finalmente se han incluido en este documento de soft law. Mi intervención va a pivotar sobre 5 puntos muy concretos en cuestiones que ya se han ido abordando a lo largo de la tarde. Voy a tratar básicamente sobre datos, sobre formación de personal al servicio de las administraciones públicas y atracción de talento, sobre cuestiones relacionadas con los códigos éticos y sobre el cambio de cultura que debe darse en el ámbito administrativo y, finalmente, sobre cómo todo ello es necesario para poder entablar un diálogo efectivo entre el sector público y el sector privado en este ámbito. En relación a los datos, ha salido muy últimamente y ha salido al hilo del debate. La Administración Pública tiene que garantizar, y eso no queda bien reflejado en la carta, que los datos que va a usar ya sea para aplicar a algoritmos o para entrenar algoritmos, deben ser de calidad. Como alguien decía, si utilizamos datos de mala calidad, el resultado que tengamos, la decisión que se adopte o la política que se adopte en base a esos datos va a ser también de mala calidad. Por tanto, es muy necesario garantizar, y ahí creo que la carta debería poner más énfasis en la calidad de los datos que la Administración Pública vaya a utilizar. Disculpadme. Esto de compartir despacho y compartir espacios es complicado a veces. No me puedo detener más sobre este aspecto, pero creo que es absolutamente capital, como es capital, en segundo lugar, contar con personal formado adecuadamente en el ámbito de los datos, ya lo he dicho en algún otro foro, de los datos, del Big Data, en ingenieros de software, en ingenieros de inteligencia artificial, en programadores. ¿Qué problema tenemos en el ámbito de la administración pública? Que es difícil atraer ese talento. Por un lado, por los procesos selectivos, por el tipo de procesos selectivos que utiliza la administración pública. Por el otro lado, y esto es una cuestión fáctica y de recursos, por la poca competitividad de los sueldos que ofrece el sector público en este ámbito concreto. No es mucho más atractivo para cualquier licenciado en una universidad española o bien irse al extranjero o bien fichar por empresas que son más competitivas en el ámbito, por empresas privadas que son más competitivas en el ámbito salarial. Lo cual no obsta para que la regulación del sector público pueda establecer un diseño de una carrera lo suficientemente atractiva para atraer ese tipo de personal formado necesario. En cuanto a la formación del personal que va a ser necesario para la administración pública en los próximos años, interdisciplinariedad, también ha aparecido en el debate. No solo vamos a necesitar personal técnico, sino también personal jurídico, de gestión pública, politólogos, que entiendan la problemática desde sus diversas vertientes, pero que a la vez puedan dialogar y dar soluciones que sean compartidas. Porque los equipos o son multidisciplinares en este ámbito, como bien estamos viendo ya siquiera en el ámbito académico, en el ámbito de la investigación, cuando lidiamos con estos asuntos, necesitamos ingenieros, necesitamos filósofos, necesitamos lógicos matemáticos, pero este tipo de perfiles también los va a necesitar la administración pública en el futuro. Siguiente cuestión, el tema de la ética. En el documento de la carta está bien tratado. A mí me preocupa un punto que ya se planteó en la primera intervención que hizo la Redaya sobre esta cuestión, el tema de la ética relacionada con
la contratación administrativa de soluciones de inteligencia artificial. Creo que es absolutamente imprescindible que aquellas empresas que vayan a ofrecer productos y con las cuales la administración pública finalmente vaya a acabar contratando, es imprescindible, como digo, que se adhieran a códigos éticos mínimos, ya sea de industria, ya sean códigos mínimos que sean aprobados por la propia administración a los que deban adherirse esas empresas. ¿Para qué? Pues para evitar prácticas que puedan ser contrarias al principio de igualdad, para evitar prácticas que vayan a dar resultados sesgados. En cuanto al ámbito de la cultura, ya se ha dicho, es necesario, la ley va por un lado, la tecnología va por otro lado, pero a veces se pueden leer de maneras mucho más integradas si se produce un verdadero cambio cultural al respecto. Y sobre eso hemos estado debatiendo en el chat esta tarde. Finalmente, creo que también es necesario, y ahora sí entro en el contenido específico de la Carta, en cuanto a lo que se dice en el artículo. Os lo diré concretamente. En el artículo donde se regula el teletrabajo, y lo planteaba la profesora Nogueira también en el chat, el artículo 17, cuando regula los derechos en el entorno laboral y empresarial, se regula el derecho a desconexión digital de los trabajadores y los empleados públicos, a la protección del derecho de su intimidad, la intimidad de la utilización de sistemas de geolocalización y se regula también pues, ese derecho al teletrabajo, ¿no? Pero como decía la profesora Nogueira, y la pandemia nos lo ha puesto, es un tema contingente, pero que creo que tiene un alcance mucho más allá del momento concreto que estamos viviendo. Creo que es absolutamente imprescindible equilibrar el derecho al teletrabajo de los trabajadores públicos con el derecho de los ciudadanos a poder acceder a los servicios de atención ciudadana, por ejemplo, y a recibir una cita o a solicitar una cita y que se les sea concedida en un plazo de tiempo que sea razonable. Finalmente, otra de las cuestiones, y solo voy dando pequeñas pinceladas, porque muchas de estas cosas han salido y si no van a aparecer ahora en el debate, en cuanto a la creación de órganos nuevos. Entiendo que ahora no es el momento, pero también debemos entender que la agencia, que el Parlamento Europeo en los documentos que ha ido aprobando recientemente, apuesta por la creación de una agencia específica de carácter independiente, con expertos multidisciplinares que se incluyan en ella y que su función esencial pues, puede ser el control del cumplimiento de la normativa y la resolución de conflictos, por ejemplo, en el caso de vulneración de derechos, ¿no? También se podría pensar en que, como ya se ha dicho, en que determinadas funciones de esta naturaleza se puedan atribuir a autoridades de protección de datos. Otra de las cuestiones que habían aparecido y se habían puesto sobre la mesa era la creación de un orden jurisdiccional específico en materia de tecnologías disruptivas o de inteligencia artificial, y yo creo que ahí nos habíamos posicionado todos como red en contra de esta solución. Y finalmente, en cuanto a la contratación de tecnologías, yo creo que, como decía antes, o el sector público se dota de profesionales que sean capaces de hablar de tú a tú con el sector privado, o va a ser muy difícil que la contratación de tecnologías por parte de la administración pública no acabe capturando, como ya pasó en los inicios de la administración electrónica, que no acabe capturada por los intereses del sector privado tecnológico en este caso, y como sabemos, pues los grandes operadores ahí son multinacionales con sus propios intereses. Y en fin, para ajustarme al tiempo y permitir el debate y las posteriores conclusiones del profesor Cotino, pues aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Clara. Muchísimas aportaciones también. Creías que no tenías mucho que decir y te ha quedado muchísimo más que añadir. No sé si hay alguna petición de palabra. Bien, yo creo, Isaac. Nada, no, simplemente insistir en lo último que ha señalado Clara. Yo creo que la cuestión de la cautividad de las administraciones públicas respecto del sector privado es una cuestión que quizás
mereciera la pena incluir, aunque sea muy someramente, en la carta, ¿no? Como cautela. Pero claro, estamos hablando de la perspectiva del sector público, no estamos hablando de uso de herramientas de inteligencia artificial en procesos decisionales que pueden haber sido elaboradas por entidades privadas con base a una serie de criterios. Entonces ahí la transparencia resulta absolutamente fundamental, pero también el que o la propiedad o, en fin, de alguna manera esa colaboración público-privada no pueda tener efectos contraproducentes en la directa ni indirectamente en la toma de decisiones públicas. Entonces una cautela en ese sentido yo creo que podría ser también muy interesante. Me ha parecido Isaac Martín, también quería participar. Agustín, Acaba de hacerlo. Agustín. Sí. No, yo al hilo de lo que comentaba Clara sobre los códigos éticos, creo que este es un aspecto muy importante sobre el que debería insistir la propia Carta. El reconocimiento de todos los derechos que se incluyen exige que hayan determinados sujetos, que pueden ser las administraciones públicas, que pueden ser las empresas, que deben cambiar su manera de actuar para poder garantizar los derechos que reconoce la Carta. Y un instrumento para orientar la conducta de estos actores es precisamente la adopción de códigos éticos y de códigos de conducta, ¿no? Comentaba Susana a primera hora de la tarde que esto es una cuestión que se tratará en otro documento, ¿no? Que se estará abordando por parte del comité de expertos. Pero yo creo que de alguna manera sería importante que la propia Carta reconociese de que más allá de ser un catálogo de derechos, de una manera u otra, existen sujetos que tendrán la obligación de respetar estos derechos y, por lo tanto, adecuar su conducta para que pueda ser así. Juli Ponce. Sí, muy brevemente, solo para decir que la referencia que ha hecho Clara al tema de datos me parece crucial, sobre todo en relación con los sesgos, y que efectivamente la Carta actualmente no dice nada. Con lo cual, con un texto breve, pero algo creo debería decir, porque hablar de discriminación o de igualdad en términos generales, pero no hacer ninguna referencia, y de sesgos incluso, se habla en una ocasión de sesgos, pero no hacer ninguna referencia a los datos, y luego también a la actividad de los equipos de programación de los algoritmos. Pues yo creo que queda en ese punto bastante coja. Agustín. Sí, gracias. Yo creo que precisamente una manera en la que se podría canalizar estas ideas que compartíais Clara y Juli sobre el tema de los datos sería incluir en la Carta alguna mención sobre la adopción de una gobernanza de datos, ¿no? Que es la expresión que actualmente se está utilizando a nivel comparado a nivel internacional para hacer referencia precisamente a la calidad de los mecanismos de toma de decisiones para garantizar precisamente la calidad de los datos, los usos y también permitir que todos los actores que tienen algo que decir en relación a los datos que utilizan los algoritmos puedan participar activamente en los procedimientos de toma de decisiones en estas cuestiones. Yo creo que una manera de decir esto de manera resumida sería decir, ¿no?, que deben impulsarse la gobernanza de datos por parte de las diferentes administraciones públicas. Sí, yo a este respecto quería, justo en la línea, y era el título también de la intervención, yo creo que aparte de mencionar la gobernanza de los datos, podríamos incluso valorar, siendo que ya es una figura que está consolidada, al menos mencionar la figura del delegado de protección de datos en todos estos procesos, porque es una figura muy afín, vinculada a toda esta materia. Respecto, habéis señalado también la mención de la calidad de los datos y, curiosamente, en el ámbito laboral, para un uso secundario de la inteligencia artificial, se menciona que, como mínimo, cuando se dé esto, habrá que informar sobre el origen y la calidad de los datos. Y, de hecho, ese mismo precisamente lo he utilizado para, en el caso de que queramos adicionar las garantías frente al uso de decisiones automatizadas o sistemas automatizados en decisiones colectivas o decisiones políticas. Y precisamente utilizaba la misma expresión que el artículo del ámbito laboral, dice que como mínimo se tendrá en cuenta, se informará sobre los datos que se tienen en cuenta, etcétera. Yo no me he dado tiempo a leer todo lo que ha introducido Juli,
pero me da la impresión de que también creo que, si no he leído mal, porque no me ha dado tiempo a leer toda la presentación, pero creo que también hacía referencia a la calidad de los datos, etcétera, ¿no, Yuri? Sí, sí. Yo una de las modificaciones que propongo es del 23 y allí efectivamente, al hilo de los sesgos, que era lo que me tocaba a mí, hago una reflexión, bueno, en la línea de lo que ha dicho Clara, ¿no? Sobre los datos empleados deben ser suficientemente representativos. También hago una referencia a los responsables de programación y los equipos y la diversidad. Se procurará la necesidad de recibir formación para mitigar sesgos cognitivos en los equipos de programación. En fin, yo creo que hay ahí todo un campo que está bien estudiado y que la carta, en fin, algo de todo esto que decimos podría decir sin demasiado texto, pero con aprovechamiento, yo creo. No sé si había alguna mano levantada también. Bien. Sinceramente, Isaac, yo no me acuerdo si este bloque lo moderaba yo o tú, pero en todo caso era para darlo por finiquitado, como casi toda la sesión, porque nos estamos yendo ya un poquito de tiempo y los valientes y las valientes que quedan ahí, pues tampoco se trata de extender muchísimo más. Isaac. Yo sí que les daría la palabra, como habíamos dicho, un turno libre de pregunta, más allá de que ya tú cierres con conclusiones, pero creo que sería bueno si alguno de los presentes quiere intervenir para plantear alguna cuestión o compartir alguna reflexión sobre cualquiera de los bloques que hemos tratado, y a partir de ahí daría una última palabra a Susana y cerrarías tú, Lorenzo. Muy bien, antes les he invitado, por si alguien se anima, no hace falta, muchos han intervenido en el chat y les hemos agradecido y hemos tomado notas de las intervenciones, pero si alguien quiere aprovechar este turno, está en su tiempo. Solo tiene, por si no conocéis la plataforma, con que levantéis la mano, enseguida se os puede activar el audio y el vídeo. Si no es así, Isaac. Pues yo daría la palabra a Susana, que